si lo recuerdo, yo estaba en una cabecera arriba, contraria a la portería donde Maradona anotó el segundo gol, que fue cuando empezó a quebrar a todos los jugadores ingleses y al final logró anotarle a Peter Shilton. Y cada que él hacía un quiebre, porque fue en campo abierto, y en campo abierto a Maradona en sus buenas épocas era muy difícil pararlo, a cada quiebre que hacía, el público nos íbamos parando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y la expectación iba creciendo. De verdad, fue una cosa en la cual ya estábamos casi todos parados, pero todavía le reservamos el último, digamos, como estirón al momento en que él metió la pelota, y entonces vino un estallido absoluto de todo el estadio, que en aquel entonces le cabía todavía más gente, que creo que eso es donde mi memoria alcanza a entender que el fútbol se topa con una expresión, digamos, como que te llega a la profundidad, como lo puede ser la música o como puede ser alguna otra expresión de esas características que tiene una conexión emotiva con el público, ¿no? Sonoro. Mezclas abruptas con Susana Medina. Bienvenidos a Mezclas Abruptas. Hoy estoy bien emocionada con este episodio, pero antes de arrancar, les quiero decir que está saliendo este episodio justo unos días después de mi cumpleaños. Y les quiero pedir de regalo que si están en Spotify le den follow al canal, sus estrellitas y lo compartan con su persona más futbolera. Si están en YouTube o cualquier otra plataforma, hagan lo propio. O sea, lo mismo. Su suscripción, su campanita, su comentario, su like y compartirlo a alguien que sea bien pambolero. En esta ocasión, tengo aquí de co-conductor en Mezclas Abruptas a Sari Benítez, quien es historiadora, creadora de contenido y autora publicada con su libro Historia Chiquita. Un recorrido de la historia de México, pero a través de la comida y de las recetas que se hacían en su familia. Es un librazo. No solo leí porque fuera mi amiga, me gusta mucho. Está bien lindo. Y bueno, seguro han visto su contenido en redes sociales como @historiachiquita. Es como apoyo moral para académicos e investigadores, También. pero principalmente es también un vehículo para aprender de historia. Es correcto. Ajá. Como invitado de honor tenemos al cineasta Manuel Cañive, quien recientemente lanzó al mundo el documental Tan cerca de las nubes, el cual cuenta la historia de la selección femenil que en 1971 llenó el Estadio Azteca en el Mundial Femenil, quedando en segundo lugar. Un mundial antes de ese quedaron en tercero, en un viaje que hicieron sin apoyo de ninguna entidad deportiva del país y con muchísimos sueños. Y siendo muy pioneras y muy valientes. Y bueno, hay un dato a los que nos quejamos por el quinto partido de la otra selección. Está cabrón que ya tenemos ahí un segundo lugar en el Mundial. Manuel es egresado de la UIA, es lobo de la Ibero, ¿sí? Igual que nosotras, pero aparte también estudió en el CCC, cine, realización cinematográfica, como se tiene que hacer cuando hace cine. Y nada, por ahí está otro documental en su IMDb, que yo todavía no he visto, pero voy a proceder a verlo, que es El silencio de la princesa. Bienvenidos a Mezclas Abruptas. ¿Quién va primero? Qué emoción de que estés con nosotras por aquí. La verdad es que fue una gran noticia cuando me escribió Susana y me dijo así como de, vamos a entrevistar a Manuel de la película que vimos. Y yo, lo conseguí. ¡Qué increíble! Saludos a los Carazo que me consiguieron ese contacto. Claro, no, desde luego. Y bueno, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Pues muchísimas gracias. Creo que es la primera vez que me invitan a hacer un podcast. Y sí. O sea, ahora me doy cuenta de eso y la verdad me gusta mucho, ¿no? El hecho de tener este formato, pues para poder dialogar. Te voy a acercar tu micrófono. Para poder, platicar un poco más ampliamente de todo lo que rodea este proyecto. Más allá de esas entrevistas en las que luego uno va, que apenas empiezas a agarrar un poquito de ritmo ya, ¿no? Dices, bueno, muchas gracias. Y aquí te van a interrogar un par de morras. Pero no, mínimo bueno. por una hora, por una hora. Pero bueno, es tu primera vez en podcast, pero ¿escuchas podcast o prefieres radio o la verdad ni una ni otra, bye? Pues mira, la verdad es que sí escucho podcast, aunque tampoco se trata, digamos, de algo habitual, sino que depende. De pronto tengo también otros amigos que lanzan a veces contenidos. Ajá. Y entonces, bueno, pues uno, ¿no? Es, digamos, no solo curioso, sino bueno,
lo invitan y uno apoya también ese asunto. Hay unos en los cuales me engancho, otros no. Tuve también ahí, digamos, como incipiente con mi hermano, un ejercicio de podcast durante un rato, cuando el encierro, hablando de cine, que lo disfruté mucho, pero bueno, lo dejamos ahí ya suspendido porque era a final de cuentas algo pasajero, temporal, pero el formato como tal me gusta mucho. Y estuve revisando algunos podcasts, ¿no? de la serie y bueno, pues la verdad es que es un gusto estar aquí y ahora en esta posición, ¿no? Me da pena que sea tu primera impresión de un podcast porque esta producción es de una sola mujer y también es muy abrupta. Y hay otros podcasts más profesionalizados, así con el estudio así Pero fresón. creo que está padrísimo que su primer podcast sea precisamente de una mujer que sabe de producción. Claro, no, desde luego. Sí. Porque, y que sueña con fútbol. Exacto, porque luego es complicado encontrar mujeres productoras en el mundo del audio. Ya lo viví. Sí. Lo viví. En Sonoro hay muchas. Ha habido muchísimas ingenieras, diseñadoras de audio y compositoras de mujeres desarrolladoras también. Pero sí, es raro encontrar ingenieras en audio. Sí, Sí. es complicado. Ahora sí, para calentar bien en Eso. el podcast, quiero que cada uno me cuente su recuerdo más bonito del fútbol o alguna alegría que le haya dado el fútbol, así, breve, y el jugador o la jugadora que los inspira. Híjole, ¿tú la tienes así ya como ubicada o no? Para que empieces, porque... Ok. Voy a empezar. A mí no me gusta el fútbol. Pues no, mi primer recuerdo del fútbol fue cuando estaba en la secundaria. Iba en una secundaria laica. Y casualmente llegaron como varios compañeros a decir, están regalando boletos en la secundaria. Sí. Y nos dieron boletos de Ticketmaster para ir al Estadio Azteca. Y yo en mi vida había ido al Estadio Azteca, entonces tenía muchas ganas de ir. Pero el partido era un partido de homenaje por el retiro de Villic del América. Ok, era... Entonces- no, bueno, sí, claro. Entonces ese es mi primer como acercamiento así real al Estadio Azteca, al fútbol, y era como Villic contra los amigos de Villic. Wow. Y pues obviamente no, el estadio estaba completamente vacío, lo cual fue muy padre porque pude como subir y bajar en todas las 8,000 escaleras y tribunas, y lo único que me daba mucha impresión es que sí estaba la porra del América, entonces subían y bajaban, ¿no? Y hacían como, Ya, cada vez ya, que ya. Villic metía un gol, porque pues ya se iba a retirar, entonces le aplaudían. Y creo que el jugador o jugadora que me haya inspirado más, híjole, yo creo que me van a funar cuando diga esto, pero... Ajá. porque creo que ahorita ya no está tan bien visto, pero me acuerdo que me gustaba mucho el Chicharito cómo jugaba cuando en su época del mundial, la verdad. Sí. Anda raro ahorita, como que está Exacto. haciendo. Extraño. Está en un viaje de superación personal, Exacto. de No, una ya corriente desde hace bizarra. rato ya, De una corriente bizarra. Un poco incomprensible ya para el público, para la Exacto. fanaticada. Pero... Exacto. Pero ya rompí el hielo, ahora te toca a ti. Sí. No, bueno, lo que pasa es que son referencias, pues para mí, bastante más recientes de las que yo podría tener. Pero Venga. ahorita que hiciste la pregunta, tengo que ser sincero. Inmediatamente mi mente empezó a tratar de encontrar el momento feliz en el fútbol y es difícil encontrarlo. Esto es lo primero que yo tendría que decir. Es curioso, ¿no? Sí. Porque siento que en la vida, salvo en la infancia, así digamos como muy lejana, siempre me empecé a identificar con los equipos que pierden, con los equipos que no logran el objetivo, con los equipos que les cuesta mucho trabajo El ser underdog, campeones. que le llaman. Pues sí, y no es una cuestión, digamos, como Le va al Cruz que Azul. lo haya hecho. No. Al Al Necaxa. Bueno, tampoco tanto, ¿no? No, pero de verdad que esto lo veo así porque dice, a ver, o sea, tal vez tengo más grabado esos momentos en los cuales estuvimos cerca de lograr, bueno, imagínate, ¿no? Si eres realmente seguidor de la selección mexicana ahorita que está en un momento tan Terrible. tan lamentable, pues vas a encontrar también bien poquitos instantes, ¿no? Pero de todas maneras voy a tratar de conectar con lo que emocionalmente pienso yo que es como esto que da el fútbol y que de alguna manera me ha hecho aficionado a él desde que era niño, ¿no? Hay como dos instantes en el Estadio Azteca, ¿no? O sea, primero, a lo mejor voy a decir un lugar común, pero aún así
cuando lo platico, a casi nadie le tocó vivir aquello. Yo estuve en el Mundial del 86 en todos los partidos que se jugaron en México, en el de la Azteca. Yo no había en Seúl, nacido. y yo estuve en el Argentina-Inglaterra de los 2 goles de Maradona. Y viví el segundo gol de Maradona, que a la fecha sigue siendo un hito en la historia del fútbol, de una manera que cada que lo cuento todavía me... Y eso que no soy, digamos, especialmente fanático ni de Maradona ni de Argentina, lo tengo que confesar, mucho menos de Messi. Espero que eso no traiga problemas, no pasa nada, ¿no? Pero Está bueno. bien. No, No. tenemos poca audiencia en Argentina. Sí, ¿verdad? No creo que nadie vaya a Pero es que decir, no, Ronaldo. No, Sí. pero bueno, el asunto está en que, si lo recuerdo, yo estaba en una cabecera arriba, contraria a la portería donde Maradona anotó el segundo gol, que fue cuando empezó a quebrar a todos los jugadores ingleses y al final logró anotarle a Peter Shilton. Y cada que él hacía un quiebre, porque fue en campo abierto, y en campo abierto a Maradona en sus buenas épocas era muy difícil pararlo, a cada quiebre que hacía, el público nos íbamos parando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y la expectación iba creciendo. De verdad, fue una cosa en la cual ya estábamos casi todos parados, pero todavía le reservamos el último, digamos, como estirón al momento en que él metió la pelota, y entonces vino un estallido absoluto de todo el estadio, que en aquel entonces le cabía todavía más gente, que creo que eso es donde mi memoria alcanza a entender que el fútbol se topa con una expresión, digamos, como que te llega a la profundidad, como lo puede ser la música o como puede ser alguna otra expresión Sí. de esas características que tiene una conexión emotiva con el público, ¿no? Está curioso que haya como algo artístico, ¿no? Como algo sublime en el fútbol. Artístico, sublime, porque en realidad así es como se generó y se han generado ese tipo de momentos, ¿no? Y eso lo tengo grabado y lo llevaré grabado, creo, como uno de los momentos privilegiados, porque además no a cualquiera le gustó, digo, le tocó verlo, pero ya en cuestión de jugadores, me cuesta mucho trabajo decir cuál de todos sería, digamos, como mi máximo referente. O sea, yo como aficionado de aquella época, pues evidentemente viví las grandes glorias de Hugo Sánchez, ¿no? En el Real Madrid, anotando, siendo campeón goleador en España. Después Hugo Sánchez él solito se encargó de derribar todo su mito, Sí, sí, sí. todo su mito y toda la idolatría que yo le profesaba, ¿no? Pero a mí me gustaban jugadores de aquella época. Pero yo, digo, ya para acabar esta introducción que está un poco larga, yo he jugado fútbol amateur desde hace un montón y sigo haciéndolo, estoy terco y no me retiro. Entonces siempre he tenido, digamos, como una propensión a identificarme con los arqueros, ¿no? Ok. Con los porteros. ¿Y cuál va a ser? ¿Me vas a decir que Jorge Campos? Pues no, porque Jorge Campos en realidad también me parece que digo, a mí me gustó mucho cómo jugaba Jorge Campos, pero estoy ahora recordando, digamos, en estos días a un arquero que fue la influencia de Jorge Campos, que es René Higuita, que es un colombiano Ay, de pelo no. largo, me explico, Sí. que en realidad fue uno de los, no fue el que inventó esta especie como de estilo de salir y ser una especie de líbero, de un defensa Portero más. ambulante, ¿no? Ajá, con portero ambulante, Ajá. pero sí fue uno de los que lo hizo mejor. Yo por otras razones de la vida me he identificado mucho con Colombia. Bueno, tengo yo media vida en Colombia. Ok. Ahora tengo 2 hijas en Colombia y entonces Higuita, yo ahorita que está en la Copa América, que está jugando también en Colombia, lo pondría como un referente, aunque luego puedo ser que en otra ocasión te diga algún otro, pero normalmente arqueros, ¿no? O Mario Yepes, que también fue capitán de la selección de De Colombia la selección en Colombia. el Mundial, ¿no? Bueno, claro, ha habido varios, Valderrama, Sí. ¿no? James. Leonel Ajá, Álvarez, ajá. que fue defensa del Nacional, en fin, bueno, muchos, pero vamos a dejarlo ahorita ahí. Es, digamos, como tal vez un tanto exótico para el momento. No, pero está no muy sé. bien, porque Los aparte videos- yo no sabía de ese portero. O sea, Los videos, ajá. hay que... Hay un docu, Me de gusta hecho, saber que lo qué pueden vino ver. antes del portero. O sea, es como, ¿te gustan los Strokes? Ah, mira, de Velvet Underground es lo que viste haber escuchado Sí. antes, ¿no? O lo que a dónde te puede llevar. Creo que esto de Jorge Campos ahora para ver a este señor jugar. Claro, a René Ajá. Higuita. Y de hecho, René te Higuita. digo, hay un docu
de plataforma, docu televisivo, pero no sé, sobre Higuita. Creo que está en Netflix, así que No lo lo he podrían visto. ver por ahí. Yo he visto videos de él donde sí hace unas cosas sí increíbles. Sí, claro, era un loco locochonas. del arco. Sí, del ¿no? arco. Sí. Y él mismo tenía, vaya, pues un look, una apariencia ya extravagante, ¿no? A lo Campos mejor lo esa pone como su extravagancia máximo... como interna, esa extravagancia interna Claro, que desde tiene luego. Campos es la que lo hizo jugar como juega Sí. y vestirse como juega y crear lo que hizo y debe Muy ser a, el muy mismo a su caso estilo. con él, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y Campos lo dice abiertamente que uno de sus grandes referentes pues es René Higuita. Órale. Guau, me encanta. No, eso no lo sabía. Hace poco entrevisté al abogado pateador que trabaja con Jorge Campos, entonces estuvimos hablando largo y tendido sobre Jorge Campos Sobre- y por qué sobre el lo hemos- Brody. Entonces me encanta que estemos profundizando en ese estilo de porteros. Bueno, pues ahí están lo que ahorita podría decir respecto al fútbol, pero sí confesar de entrada que sí soy aficionado al fútbol desde que tengo uso de razón. Qué hermoso. Oigan, pues la razón por la cual estamos haciendo este episodio, yo no voy a contestar esa pregunta porque les va a ir un monólogo mío así de por qué estamos haciendo este episodio y por qué lloré tanto viendo Tan cerca de las nubes, viendo el documental. Lloré un montón, lloré desde el principio, lloré hasta el final y si ahorita me acuerdo me pongo a llorar. Y el otro día en la fiesta, en una tienda de libros y discos, me encontré la jersey que usan las morras en la selección en el documental y obviamente la compré y se lo mandé a una amiga de ve lo que encontré. Pero bueno, ahí les va mi monólogo de vida personal, pero espero que a través de estas emociones personales conecten y también vean el documental y conecten con esta entrevista porque creo que, pues sí, está chido. Corrí el año de... No estaba preparada. No estaba preparada. No. O sea, como a mí el fútbol ha marcado y ha dirigido muchas cosas que han sucedido en mi vida desde que nací. O sea, mis primeros recuerdos son el Mundial del 94, mis papás encerrados... Era el 90, no, sí, 90, el de USA, ¿cuál fue? 94. 94, sí. Y mis papás, me acuerdo que, o sea, ni salíamos, estuvimos como todo un mes viviendo adentro, viendo partidos y todo el tiempo. Esos son mis primeros recuerdos de fútbol. Pero bueno, mi papá jugaba y es un gran aficionado y es un señor que sabe transmitir pues de una forma muy emotiva todo lo que le apasiona y en particular pues yo me acuerdo de que me ponía documentales, o él se ponía a sí mismo o luego le ponía a mi hermano, pero yo me acuerdo ver documentales de Pelé, me acuerdo ver los juegos, me acuerdo que estuviera explicando y la forma en la que veíamos los partidos y cómo reaccionaba, así es que ve al ratón Ramírez fintar a un alemán del doble de su tamaño, es que ve el gol de cabeza de Borghetti, es que ve, ya sabes, como es todos estos momentos que de alguna forma pues sí, estaba así como en medio de la exaltación de lo nacional y de triunfar como mexicanos en el mundo, pero que era como muy, muy emotivo y de alguna forma lo he analizado posterior, no era algo que necesariamente estaba queriendo compartir conmigo, pero estaba muy cerca de mí. Me enseñó a ser portera para que mi hermano aprendiera a tirar penales, eso ya lo he contado mucho aquí, me daban unos cañonazos bastante cuestionables, pero bueno, después de eso jugué voleibol bastante bien. Y nada, como que también me acuerdo mucho, o sea, todo esto me empezó como que todo esto afloró viendo el documental, porque me acordé de pues, mis años de adolescencia en el club, mi hermano jugaba en varios equipos de fútbol y entonces estaban las hermanas de los que jugaban fútbol con mi hermano y todas estaban hablando como de ropa o de cosas así, me caían muy bien, pero como que yo no conectaba. Y luego llegaban los hermanos, que era como, a mí me decían tatis en ese entonces y hasta la fecha, mi familia es como, ¿qué onda tatis? ¿Quieres venir a echar penales a la jaula? Y pues me iba, si estaba ahí sentada con mi mamá o sentada con ellas, como que yo me iba a echar penales a la jaula, me iba a jugar futbolito con ellos, y como que de alguna forma como te vas entendiendo, ¿no? Como persona a partir de este deporte. Y era raro, o sea, como que fui encontrando ahí mi lugar. Y nada, como que sin querer, pues el fútbol en mi carrera de marketing, pues he hecho campañas con futbolistas sobre fútbol con diversas marcas, pero en particular con la Corona, fui al Mundial. Mis dos recuerdos más cabrones del fútbol fue que estuve en la final de la Copa Confederaciones del 99. Fue la primera vez que fui al Estadio Azteca y vi a México ganarle a Brasil. Y aparte estuve en Rusia y vi a México ganarle a Alemania. Y nada, todo esto es como, estas como grandes experiencias, estos grandes momentos de emoción, estos viajes, pues todo ha sido a partir de conectar con esta emoción que no termino de entender que nos genera el fútbol. Y de repente me invitan a ver el documental, aquí a un screening en las oficinas, muy cerca.
Y nada, como que entramos a la sala, mi amiga y yo, saludos a la moda dulce, entramos a la sala y de repente empieza una de las jugadoras a las cuales entrevistas, que estuvieron en 1971 en el Mundial seleccionadas, y dice algo así como, es que mi papá llegaba y decía, ¿qué haces jugando fútbol? Eso es de machorras, métete a la casa. Y hace cuenta que le abrieron a la llave de la lloradera. O sea, yo así me puse a berrear y mi amiga me dijo, sabía que ibas a llorar. Lloré todo el documental. Y lloré en gran parte por dos cosas. Como que toda esta historia que les acabo de contar me llegó a la cabeza. Como que hice una especie de conciencia de que gracias al fútbol me ha acercado a muchas cosas chidas en la vida. O sea, como así fueron puros momentos felices. Como medio intensamente core memories. Pero nada, también me puse a llorar un poco por rabia, por todo lo que de alguna forma estas jugadoras logran y luego o no las apoyan o las demeritan o les medio las traicionan y les juegan en contra. O sea, pasan muchas cosas en el documental que me dio coraje, ¿no? Como aficionada y como mujer, obviamente. Sí. Y nada, como que te cuento toda esta historia para darle pie a la primera pregunta que te quiero hacer sobre el documental. Pero a mí me enseñaron en la Ibero, en comunicación, que todo producto mediático sale de un dolor personal. O sea, yo te estoy contando así de como la conexión que tendría con el fútbol, ¿no? Y como que todo lo que un cineasta o un escritor, alguien hace, viene mucho como de un dolor o una experiencia personal que pues, se va convirtiendo en algo que es un poco más masivo, que es global o por lo menos, ya sabes, nacional. Y quería saber si algo para hacer este documental tan cerca de las nubes personal te impulsó a hacerlo. Si eso es correcto. O si regresamos y le regresamos la factura a los profesores de la Ibero. No, yo creo que en realidad tienen razón. Aunque yo creo que muchas veces esas motivaciones a veces uno no las descubre sino hasta que el proceso está centrado en el proceso de realizar la película o a veces hasta después, años después, podría ser. No es mi caso. O sea, yo creo que mira, es curioso porque mencionaste hace rato otro documental que tengo que se llama El silencio de la princesa. Es un tema totalmente diferente, pero tiene un montón de coincidencias con Tan cerca de las nubes. O sea, de entrada retrato a mujeres más o menos de la misma época. No se dedican a lo mismo. En este caso son futbolistas. En el otro caso es una actriz y cantante de aquel entonces. Pero yo creo que hay como dos elementos que tal vez si apegándonos a eso que tú estás diciendo, yo podría distinguir y tendría que confesar que de alguna manera son como motores en mi caso para poder o para querer contar estas historias. Una, esta sensación de injusticia que existe en las historias de ambas, aunque ahorita ya me voy a referir concretamente a las futbolistas, ¿no? Una injusticia que se puede leer en muchos niveles, ¿no? Una injusticia histórica, una injusticia digamos como de incomprensión en ese momento, una serie como de señalamientos que ellas tuvieron que de alguna manera vivir, aunque en realidad eran realmente muy chavitas y creo que por eso mismo la manera de relacionarse con aquel hecho tenía, digamos, como mucha inocencia de por medio, ¿cierto? Sí. Porque eran en realidad chicas muy, muy, muy jóvenes. ¿Me Ellas explico? lo que querían era jugar fútbol, ¿no? Eso es lo que a mí me fascina de la historia, ¿no? O sea, que todo se reduce y por eso yo, digo, sin spoilear la película, concluyo jugando. Porque ese es en realidad su máximo logro. El máximo logro de su voluntad es haber jugado lo que ellas querían jugar, esa gran alegoría, esa gran metáfora. Pero entonces te digo, una es, digamos, como la injusticia, que de alguna manera tal vez yo en mi vida personal también siento que a veces la he experimentado por la siguiente razón, porque a veces uno siente que tu transcurrir, digamos, como en la vida va un poco como en sentido contrario o no en el mismo sentido que va, digamos, como la colectividad. Y yo siento que ellas también hicieron eso. Ajá. O sea, en realidad, de pronto hacían algo que pues no era lo habitual para una chica, digamos, con todos los prejuicios que estamos hablando, ¿no? Sí. Y que ellas, digamos, como que algunas con más conciencia y otras tal vez circunstancialmente se empecinaron en llevar a cabo. Y eso fue en realidad circular en sentido contrario a la sociedad. Y yo creo que esa es parte también de lo que de alguna manera siento a veces.
o me he sentido así muchas veces en la vida, si lo vemos a nivel personal, pero ya dejando eso a un lado, siento que son ese tipo de historias que a mí especialmente me atraen muchísimo, de retratar ese tipo de personajes. Entonces yo creo que eso tenía el equipo de fútbol. Y es curioso, porque esta película, a veces las películas están realmente impregnadas de la energía de la propia historia. Siento que en algunos momentos está siendo también, digamos, me da mucho gusto que haya como gente que la va viendo de a poco y va encontrando realmente lo que pasa en ella, pero a veces al plantear simplemente que se trata de una película de fútbol, a veces es juzgada a priori. Sí. Como algo que no quieres ver o como que tal vez, o sea, en general. ¿Sí O me algo explico? que le sería específico a los FIFAs. Eso, o sea, que nada más lo quiere ver un determinado tipo de público y Sí. creo que la película no es eso. No. Eso es algo que a mí me gustaría decir que porque también siento que ya cuando escuchas selección femenil, entonces hay otros van a salirse del cuarto, ya sabes. O sea, hay Eh, unos FIFAs que se quedan y unos que dicen, no, y se Ya, salen. ya, ahorita ¿Cómo? ya. Principalmente a mí me parece una historia de fútbol. O sea, es una historia de fútbol y a cualquier aficionado le va a conmover y el amor con el que juegan y cómo se expresa. O sea, mucho cómo ellas se expresan del fútbol y de lo que las hacía sentir, de lo que les dio en la vida, es mucho como mi papá se expresaba del fútbol y Del lo que lo fútbol. hacía sentir en la vida. Ujú. Entonces creo que es, primero que nada, antes que nada, una historia de fútbol. Y también antes que nada es una historia, y por eso Sari está tan interesada, porque es una historia de nuestro país, es una historia. Sí, Eh, sí, desde luego. Y esa es toda la intención, ¿no? De esta intención, digamos, de rescate histórico, ¿no? De la historia reciente, ¿no? Sí. De la historia de México en ese sentido. Sí, porque ahorita las marcas, e incluso la Femex Food anda así como de que no, sí, las elecciones y las chavas y no sé qué. Y hay como una tendencia, pero lo que se quiere lograr ahorita se logró de una forma increíble. Llenaron el Estadio Azteca Sí, en casi todos sus partidos. sí. Ajá. Tuvieron Y grandes además- entradas, Sí. pero el partido final es un récord imbatible. O sea, es decir, al Estadio Azteca, que ahora ya sabemos que le redujeron mucho la capacidad con Sí. todas las adecuaciones terribles que le fueron haciendo Sí, a lo largo del tiempo. se veía diferente. No, pues en es que el eran documental. puras butacas, a excepción de la zona que sí estaba destinada para palcos. Le cabían algo así como 115,000 espectadores. Bueno, en la final hubo sobrecupo, además. O sea, ni el Entonces, Papa. sí, o sea, bueno, a lo mejor el Papa porque metieron a la cancha, pues ya les rompió el récord. Pero Sí, digo que es un récord a nivel de fútbol femenil sí. y varonil también hoy en día porque los estadios no son tan grandes. O sea, es decir, claro, los hubo históricamente a nivel varonil cuando Maracaná le cabían 200,000, en el Mundial del 50, pues bueno, eso ya es algo, una locura. Pero en el Estadio Azteca y en un partido femenil, salvo el día que construyan un estadio de esa magnitud, no va a haber nadie que rompa ese récord. Pero no está reconocido, justamente esas son esas cosas. Y no está reconocido porque no trae un sello de institucional, de oficial. Sí. Y esas son de las cosas que a mí me parecen que en la película yo tampoco le quise rascar así del todo, porque no se trataba de una película que tuviera esa intención, digamos, como política, pero es muy curioso que el propio sistema, el propio Ministerio Global del Fútbol, que es la FIFA, ellos se encargaron de deshacer todo. Ujú. Que no se dieron cuenta de la joya que tenían. No, sí sabían, No, y lo pero que no no les querían interesaba. O sea, es una mentalidad, es algo que va más allá de eso. Sí. Y tampoco querían hacer, siento que también en el documental dejas ahí como entrever que tampoco querían hacer ver mal a los jugadores masculinos, ¿no? Pues O sea, tampoco querían ridiculizarlos, tampoco les querían quitar como ese valor de marca, o sea, ya que estas morras estaban logrando tanto. Yo medio intuyo, leí eso entre líneas del yo creo que eso documental. todo, por lo menos, Si es que no se entendí bien filtró, porque se estaba filtró, llorando. digamos, como se filtró en la cotidianidad del pueblo mexicano, en los temas de conversación, en las reflexiones, en las discusiones, ¿no? Entró ese otro elemento insospechado, ¿no? Porque pues las mujeres evidentemente no jugaban fútbol y nadie las hubiera considerado como tal. Cuando de pronto ven que sí lo podían hacer y que lo hacían bien, pues obviamente, y además con un referente muy cercano, que México había estado en el Mundial del 70 y había perdido en el primer partido de la segunda ronda contra Italia 4-1 en Toluca, en una derrota, una más, ¿no? De esas dolorosas, pues obviamente hubo la comparación. Pero todo lo que eso conlleva a nivel social fue muy interesante, ¿no? Ujú. Y yo creo que la historia de ellas, hay otra parte en la cual tendría uno que leer un poco entre líneas, pero que es la realidad,
esta cuestión de que ellas se hubieran atrevido no solamente a todo lo que hicieron, sino que además hubiera ese algo más, que fue ese capítulo extraño antes de la final, ¿vale? Sí. Que es también un acto sin precedentes. O sea, eso les costó muy caro. Sí. Les costó muy caro porque en realidad ahí, y una vez que cayeron derrotadas en la cancha, pues también se los cobró la sociedad, ¿sí me explico? Como Sí. decir. Y yo siento que es en esas cosas donde en realidad, insisto, se plasma todavía más la injusticia sobre la historia de estas mujeres, que cabe decir que no nada más le sucedió a las mexicanas, porque luego me dicen que es que eso pasa en México, pero en otros países. No, a todas las demás mujeres que estaban en las elecciones de otros países también les tocó la misma carga de olvido después. Como a la jugadora que también aparece. Como Elena, ¿no? que Elena es un personaje fabuloso, y Elena era, en ese momento, Elena Schiavo, la italiana, pues era considerada, en primer lugar, la primera profesional futbolista en el mundo, y en segundo, la mejor futbolista de su época. Y qué piernones. También, Pero ¿no? sí, Porque era... Yo decía, ¿qué Pero- onda la...? Ajá. No, o sea, sí, Piernones, una increíble Sí, jugadora. sí. cuando De todas, este o sea, material pero, que sí. conseguiste de Elena me parece maravilloso, pero no sé si igual yo también me estoy sugestionando, pero creo que estas escenas de ella en su casa y como de su vida actualmente también como que trataste de comunicar que así ella está del otro lado del charco, está en la misma situación Así es. que las de acá, ¿no? O sea que pues al final sí, increíble jugadora, number one, pero pues está ahí solita, ¿no? O sea, Sí. yo veía la cocina y decía, no manches, pero sí es una heroína, o sea, debería de tener una cocina más bonita, ¿no? O sea, yo Bueno, decía, claro, yo sí, ¿no? pensaba Pero- eso, ¿no? Pues justamente es una de las cosas de verdad que yo intuía y que deseaba para la película, porque de alguna manera eso se vuelve muy contundente. O sea, abre digamos, como la reflexión y el tema, ¿no? A ese grado, al ver qué fue lo que sucedió con la mejor jugadora de su época. Me explico, lo mismo que pasaba con las mexicanas, lo mismo. Y yo pienso que eso, de alguna manera, es algo que, si bien no está del todo subrayado, porque no es necesario hacerlo, pues sí se queda, como tú me lo estás diciendo, se queda dentro de las cosas que te despierta la historia, ¿no? Sí, La reflexión. el nombre de la italiana es Elena Schiavo, Schiavo. esclavo. Y tienen que buscarla, porque sí, o sea, fuera de que jugaba impresionante, también era un físico impresionante. Pero además Claro. creo que Preciosa, se o sea, pelea nosotros- y todo, ¿no? Ajá, sí, no, y le entraba jugaba sucio, le entraba lo mafiosa. Era ruda, Era ruda. era, sí, no, desde luego. Era, en ese sentido también para la película, digamos, dentro del juego mismo como tal, pues ella le toca tener el rol de la antagonista, ¿no? Sí. La villana de alguna manera, ¿no? Y al final termina siendo aliada, ¿no? Sí, Termina siendo- totalmente, sí, totalmente. sí. O sea, yo no o sea, al principio sí era como, la mala. Pero ya al final, estas tomas que son las que a mí más me quedaron y me impactaron de ella en su casa, en su cocina, y yo la veía y decía, ¿en serio esto es en Italia? Porque aparte yo veía su casa y yo decía, pues si era la mejor jugadora. O sea, yo, cuando me dicen hoy el mejor jugador, yo me imagino así como a Cristiano Ronaldo en su alberca, así Claro, como no, está, güey, ¿no? Sí, sí. Y aquí decían, mejor jugadora, y yo veía su casa y decía, no manches, pues no le fue bien al final de la revolución, como dirían Sí. por ahí, ¿no? Absoluta imagen de injusticia, porque también Exacto. podría salir como el argumento medio trillado así de, bueno, pero ella a lo mejor encontró una vida de paz y está contenta y a lo mejor Cristiano Ronaldo sigue midiéndosela. Es como, o sea, como que podría ser, pero no, o sea, no, o sea, sí, es injusto. O sea, deberían, son heroínas, deberían estar en otras condiciones. Así es. Mártires del fútbol. Te toca tu pregunta. Sí, justo es lo Ya que... te va. Justo hablando de esto, Ya te va tu creo pregunta histórica creo que formal. esta pregunta viene muy bien en este momento y es, ¿cómo consideras que Tan cerca de las nubes puede ser una pieza importante en la lucha por la reivindicación
de los derechos de las mujeres y las futbolistas en América Latina nada más. Yo sé que tal vez esta pregunta ya la esperabas o no la esperabas, o me vas a decir, el documental no lo hice pensando en esto tal vez, y es una cosa adicional que Bueno. obviamente está, pero... Vale, voy a empezar con lo que acabas de decir al final. O sea, no lo tenía pensado de esa Claro. manera, pero desde luego que tú, o sea, voy a conectar dos ideas, ¿no? La primera, la injusticia más grande creo que es que haya pasado medio siglo sin que nadie hubiera volteado a ver esta historia, Sí. ni Estoy medianamente, de ¿me acuerdo. explico? O sea, es decir, sí existía dentro de algunos pequeños textos de historia del fútbol mexicano, pero digamos como de manera muy escueta y como un recuerdo nada más allá, digamos, de lo que pudo haber significado. Y ya volviendo, y ya yendo a tu pregunta concretamente, yo creo que el potencial de la película en ese sentido lo voy empezando a ver paulatinamente conforme vamos teniendo posibilidad de mostrarla, más allá, digamos, como del entorno o del medio que le tocó ahorita habitar para difundirla, que es la plataforma, que es ViX, ¿no? O sea, la Ujú. película está en ViX permanentemente, pero en ese sentido, a final de cuentas, pues en la plataforma muchas veces las películas y los contenidos no están tan a la vista. Con el tiempo sí. empiezan a esconderse, ¿me explico? Sí. Y no es tan fácil que alguien acceda, que llegue. E incluso también por el perfil de la plataforma, pues muchas veces la gente que está suscrita, pues no anda buscando documentales. Yo qué sé, hay como ciertos obstáculos tal vez para que el público sea por ese lado masivo, vamos a decirlo. Pero la cuestión de irlo de pronto casi en el voz a voz que se ha empezado a dar, ahí es donde he estado yo encontrando que puede ser un documento realmente que contribuya un poco a esto, por algo que sí estaba realmente en mi intención y que lo he hecho como diseñador también y como cineasta que me preocupa mucho, que es esta cuestión como de tratar de rescatar historias, de rescatar acontecimientos, como que no dejar que mueran para siempre, ¿no? O sea, que se pongan a la vista de las nuevas generaciones con toda la intención de entrada de poder manifestar, digamos, como el impacto o la sorpresa que esta película también a veces le está trayendo a la gente joven. O sea, es decir, voy a poner dos ejemplos ahorita recientes de donde pudimos proyectar la película. Ujú. De pronto me contactó el gerente de marketing del Atlas, del Club Atlas Femenil ahorita, Ok. y eso fue hace como un mes. Y nada, me Padre. dijo que querían proyectar la película para las futbolistas, para el equipo Atlas actual. Qué bonito. Espero que le hayas dicho, pónselos a todos, cabrón. Así. Sí, A tus también a los también, a tus futbolistas. directivos. Pero bueno, en este Ajá. caso lo querían para las chicas, que además, bueno, en el fútbol femenil mexicano, pues la verdad es que hay 2 o 3 equipos dominantes y el Atlas, por ejemplo, pues no está nada bien, ¿no? Desafortunadamente, pero fue una sesión, digo, yo no fui a Guadalajara, pero la pudimos hacer a control remoto y fue una experiencia bien como inesperada para mí, ¿sabes? Porque la vieron todas las chicas y después pudimos platicar y cuando de pronto le pasaron el micrófono a varias de ellas, pues la verdad es que también había tenido un efecto, digamos, como emotivo muy fuerte, ¿no? Pero lo primero que surge es esta especie de sorpresa ante que yo no me hubiera imaginado jamás esta historia y que las mujeres ya jugaran fútbol hace 50 años. O sea, eso se vuelve algo que es como, digo, a lo mejor yo digo, bueno, ¿cómo no lo vas a saber? Pero a la vez digo, pues sí, o sea, ¿por qué lo tienes que saber también? ¿Me explico? O sea, es decir, Sí. si había quedado realmente tan oculta la historia, si también entendemos que el fútbol femenil es algo que aparentemente, porque si es así, como pues novedoso, nuevo, o sea, muy reciente, ¿no? La organización de cosas como la Liga Mexicana tiene escasos 6, 7 años, que es casi coincidió con el momento en el que yo empecé a hacer la película, que les planteé a ellas hacer una película. La verdad es que el proceso fue como muy largo. Entonces yo sí siento que por ahí algo pasa cuando de pronto la película les entra por esta parte de la sorpresa. Y la otra que quiero comentar, que es todavía más interesante, y todavía más inesperada, o sea, recientemente tuvimos la oportunidad de proyectarla por primera vez fuera de México, ¿no? Y uno de los foros donde yo estuve ahí sí presente fue en Francia, donde estábamos en el entorno de un festival de historia del arte.
y llegaron puros chavitos a ver la película. Era viernes y los llevaron del colegio. Y era un colegio donde estudiaban español también, ¿no? Pero yo cuando llegué y vi que estaban formados una serie de adolescentes afuera, dije, no, pues estos güeyes no vienen a ver la película, se vienen a otra cosa. Y resulta que iban a la película y llenaron prácticamente la sala. Y la verdad yo dije, bueno, o sea, era un evento en el cual, evidentemente allá en Francia, que tienen, digamos, muchas veces esta formación de públicos que es como una gran tradición, digamos, como de cine en el país, ¿cierto? Pues nada, a estos chavos que eran de preparatoria los llevaron a ver la película conscientemente de qué se trataba el contenido y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y al final, de verdad, fue una de las sesiones de preguntas y respuestas como más activa y más estimulante que yo haya tenido. Y eso que eran jóvenes extranjeros, que también porque la película también tiene este factor de que si eres mexicano a lo mejor te enganchas todavía más con esta posibilidad de que México gane y de que no lo puedes dejar a un lado, pero en realidad también venía esta sorpresa para ellos y había muchas chicas, porque de que a final de cuentas estuviéramos hablando de una historia tan lejana para ellos y sorpresivamente tan, ¿no? O sea, tan global. Tan global, y ver los estadios llenos y ver toda la historia, y de verdad es donde yo digo que creo que ese es el efecto que se puede conseguir, y a veces, no sé, digo ya para acabar con esta pregunta, las jugadoras del Atlas de pronto, por lo menos ese día quedaron muy tocadas con esa idea de que en realidad ellas en gran parte debían esa posibilidad de hoy estar jugando de esa manera que la verdad viéndolas comparadas con las pioneras mexicanas pues es privilegiada porque ellas tienen instalaciones hoy de primer nivel. Sí es bien cierto que toda esta cuestión digamos de las remuneraciones todavía tiene como muchos adeudos, definitivamente no tiene nada que ver con lo que pasaba en aquel entonces, pues de alguna manera, por lo menos en ese instante, reconocer de que eso, si no hubiera existido aquello, si no hubieran existido las pioneras de Tan cerca de las nubes, pues tal vez ellas mismas no hubieran sido hoy en día profesionales del fútbol. Sí, o sea, creo que al final el documental, como lo estás platicando ahorita, es una pieza de memoria que construye muchísimo en colectivo, no solamente para mujeres mexicanas, sino para también otro tipo de públicos, también extranjeros, que incluso ayudan a entender este concepto que es súper posmoderno y trillado, que es la otredad, ¿no? Poder entender al otro y de esta manera poder seguir construyendo juntos para el futuro y generar un bienestar social. Y yo creo que Tan cerca de las nubes está construyendo algo muy bonito para mujeres que les gusta el fútbol. Incluso cuando salimos Susana y yo de ver el documental, empezamos a hablar de, oye, yo me acuerdo de esta jugadora y qué será de esta, como también tratar de hablar de qué está pasando con las jugadoras actualmente, ¿no? Y de tratar de entenderlas. Entonces, nos vamos al estadio para ir a ver a las morras, ¿no? Sí. Claro, así salimos, sí, ¿no? como que todas así bélicas. Sí, vamos a comprar nuestro jersey ya, sí. Entonces creo que es una pieza hermosa, la verdad. No, bueno, pues ¿qué les puedo decir? Tengo una pregunta rara. Pues, bueno, mejor a ver qué tal. O sea, a mí en el momento que supe que eras tú el que había creado este documental, me saltó, es un hombre contando una historia de mujeres rompiendo una barrera, ¿no? Y ahorita que estás contando esto, que a lo mejor tu punto de partida fue la injusticia y no necesariamente la lucha feminista, quiero saber si en tu cabeza, está rara pero es sencilla, si en tu cabeza las viste primero como atletas o como mujeres. O sea, ¿cómo figuraron en tu mente primero? Mira, no sé si está rara, sí, pero... No. Yo voy a ser completamente sincero en eso. O sea, es decir, yo sabía perfectamente la gran carga de feminismo que tiene la propia historia de ellas. ¿Me explico? O sea, eso no lo inventé yo, ni lo estaba tratando, y tampoco fue mi intención por eso sobre subrayarlo o algo así. O sea, mi intención era retratar con la mayor justicia posible, que de alguna manera es, digamos, una postura como documentalista, ¿no? La historia de ellas. O sea, tratar de que realmente yo transmitiera lo que la historia es, para que entonces eso mismo pudiera, digamos, yo comunicárselo al espectador, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, te lo puedo decir así, como aficionado al fútbol y todo, es la primera vez que de todas maneras yo me acerco al fútbol pensando, antes no me hubiera imaginado que iba a ser una película con esta temática,
Y yo sí siento que a mí realmente como que lo que más me interesaba de ellas siendo, o sea, no veía género al principio, sino veía a un grupo de seres que habían tenido, digamos, una experiencia, ya te digo, absolutamente como de desafío al sistema. Y eso fue Sí. lo que a mí eso fue lo que a mí primero me enganchó con su historia, pero a la vez lo inocente que había sido el acto mismo, ¿me explico? Porque Sí. si yo se los planteo así a ellas, pues la mayoría me decían que ninguno estaba consciente de que eso es lo que estaban haciendo No en ese andaban de momento. activistas, ¿no? nada más querían jugar fútbol. Y luego, por otro lado, después, o sea, ya si me estás diciendo así, si las vi como atletas, como futbolistas, posiblemente ni una ni otra. Veía primero como la transgresión en el hecho de en su propia historia. Y entonces ya te digo que ahí conecta como con otras cosas que a mí me han interesado y con las cuales he hecho yo otras historias, que por alguna razón ahora que la veo, pues tengo, digamos, 2 películas, te digo, que se comunican mucho y tienen que ver con mujeres, ¿no? Y eso de alguna manera tampoco sé muy bien ¿De dónde viene? de dónde viene, o sea, si fue realmente, porque tampoco fue algo intencionalmente Sí. buscado, ¿sí me explico? Sino que yo ambas películas, si lo tendría que ver así, de pronto las asumí como una especie de encomienda que me estaban, porque así siento que es como ha sido mi experiencia con los documentales. Los documentales o las historias mismas tienen una energía y una vibración ahí y tú de pronto, o sea, caes en sincronía con eso y tú eres el encomendado para hacerlo, ¿sí me explico? Y a veces... Sí, la historia te encontró. Y la historia en Ajá. realidad, porque así siempre pasa, hay otros que están también rondándola y otros que la están pretendiendo. En este caso, en esta película también sucedió, de hecho, de otros países estaban en el mismo momento de sincronía, de interesarse o, sí, de tratar de desenterrar la historia, ¿no? Sí. Con su parte, con su particularidad, dependiendo del país que se trate, pero se dio al mismo instante. ¿Por qué no se dio 20 años atrás? ¿Por qué no se dio 10 años atrás? Entonces, creo que en ese sentido yo las asumí como, así asumo, digamos, como los proyectos, y en este caso, porque surgió realmente como un proyecto personal, como una encomienda, ¿no? O sea, como algo que me toca contarlo a mí y yo asumo si realmente, ¿no? Y por eso es que también uno se involucra tanto con las historias y con los personajes. De ahí ya viene la construcción, digamos, como de la relación personal, que creo que es la base para tratar de generar un documental que tenga esa profundidad o que trate de tener esa verdad, ¿no? Entre comillas. Y yo pienso que esa fue, siendo sincero, como el punto de partida. Entonces, siempre lo digo así. Ahora, esto que dices de que sea un hombre haciendo la película, no creas que no me trajo algunas trabas previas. ¿Sí? Sí, desde luego. ¿Contigo mismo o No, con no, no, alguien no, no. más? Con A la la hora de productora, pedir ajá. apoyos, muchas veces fui juzgado de esa manera. Sí. De que Yo por no qué te un juzgué, hombre... me sorprendió, ¿eh? No, A de que mí por también. qué un hombre era el encomendado para hacer la película. Y la respuesta era muy sencilla, porque ninguna mujer se ha interesado en hacerla. Sí. Pues porque me cayó. Sí. No, o sea, digamos, ni siquiera es algo, o sea, porque además la historia yo la conocía desde niño. Ah, sí. Claro. Ah, claro, pues te tocó. Ajá. No, o sea, me te tocó. es decir, el Mundial del 71, a mí no me tocó vivirlo, Sí, no. pero tenía yo un padre futbolero y unos tíos futboleros y fue tan, digamos, marcó tanto su momento en la sociedad mexicana que todavía cuando yo era niño, muchos años después, empecé a escuchar ecos de lo que todavía era esa sociedad que vio alguna vez a jugar a mujeres, porque después desapareció de la vista, por lo menos del público que veía contenidos televisivos. Jamás se volvió a ver Claro. jugar mujeres en la televisión hasta 1991 que la FIFA se le ocurre revivir los mundiales femeniles, 20 años después. Son 20 años de abismo provocado por esta, digamos, como invisibilidad, ya para tocar términos que están ahora como en boga, ¿no? Ajá. Pero yo escuchaba las historias de esa selección que había llenado el Estadio Azteca, lo cual me parecía mitología, porque yo nunca había visto jugar a mujeres de manera, digamos, como así, en estadios, ¿no? No estaba a la vista de uno y estaban los apodos de las jugadoras muy presentes en mi mente, ¿no? Fue lo que más me quedé. La Pele Vargas, la Borjita Zaragoza, la Peque Rubio. Eso fue en realidad el asunto que tenía yo siempre en mente respecto al fútbol femenil. Y entonces muchísimos años después, ni siquiera la historia empezó por el cine.
como tengo la otra carrera de diseñador, yo me he dedicado a hacer, entre otras cosas, nos hemos metido en muchas áreas del diseño. Hemos hecho museología, museografía y en el Museo Modo, que es un museo pequeño en la colonia muy Roma, bonito. que Hermoso. no sé si conocen, una casa muy bonita Claro y un que sí. concepto de museo muy bonito. Pues a mi hermano y a mí nos soltaron una exposición de todo a todo sobre la historia del fútbol en objetos, que es la manera de narrar de ese museo. Sí. Mi hermano y yo dijimos, ¿sabes qué? Queremos poner un núcleo sobre fútbol femenil, pero las referencias eran muy escasas. Estoy hablando de que apenas se había empezado la Liga MX femenil. Sí. Había salido la primer campeona del primer torneo piloto, que creo que había sido el Pachuca. Entonces, encontrarlas, o sea, buscarlas y encontrarlas fue una proeza en ese momento. Estaban absolutamente, digamos, como ocultas, ¿no? Ujú. Y cuando yo encontré, me pasaron el teléfono de Alicia, estuve yo dándole vueltas cómo hablarle y cómo decirle. Yo no sé por qué ella me pesó tanto el hecho de hablarle a Alicia. A otros les hablé sin bronca y ella decía, ¿qué hago? Hasta que me decidí a hablar a Alicia y tuve el primer contacto a la famosa Pelé. Y de ahí empezó una relación que progresivamente se fue estrechando. Y yo ya desde ese momento, junto con mi hermano, digo, porque con él hablamos mucho y compartimos todas las, digamos, como todas las ideas creativas, pues yo entendí que eso tenía que ser una película también, aparte de la exposición. Ellas nos prestaron todas sus reliquias, ¿no? Ujú. Sus uniformes, los trofeos, todo el material personal, ¿no? Había muchas cosas muy, muy lindas que están fuera de la peli, fuera de la exposición. Sus boletos de avión, las cosas que se escribían ellas en el viaje. Porque además ellas en realidad pues fue como una cosa intensiva el conocerse, ¿no? Se habían conocido 3 meses antes para formar la selección. O sea, fue una cosa que se dio al vapor. Y nada, así fue como surgió el proyecto, ¿me explico? Entonces, de esa manera es como yo supe que eso era algo que yo tenía que abordar. O sea, yo lo sentí de esa manera, ¿no? Oye, antes de darle pie a toda la parte histórica, que sé que Sari se estaba muriendo por preguntar. No, no pasa nada. Cuando yo lo estaba viendo, dije, esto va a hacer enojar a muchos señores de la Femex Food. Y quiero saber si te acercaste a ellos o si posteriormente te hicieron algún comentario. O sea, ¿hay alguna como Pues no, la verdad es que no, y te voy a decir Ajá. concretamente por qué. Porque justamente como coincidió con que habíamos había hecho esta exposición, ¿no? Museográfica, y nos había tocado estar trabajando en comunión con la Federación Mexicana, que accedió a medio ahí prestarnos 2 que 3 cosas con Sí. un total desinterés, pese a que había conexiones entre la gente que dirige el museo y altos directivos de la Femex Food de aquel entonces. Ujú. Fueron meses de estar trabajando con ellos, entonces yo los conocí, cómo eran y lo que les interesaba, ¿no? Entonces, de ninguna manera, o sea, es decir, la Femex Food no estaba interesada, ni sigue sin estar interesada realmente en la historia de estas futbolistas, porque no se les ha hecho realmente un reconocimiento ni un homenaje así formal. El único que se les hizo fue realmente como aprovechando el lanzamiento de la película en la plataforma, y no fue iniciativa de la federación ni mucho menos, sino propiamente de la plataforma. Pues me dijeron que les querían hacer ahí, entregar una medallita en un medio tiempo de una semifinal Chivas América. Y yo me acuerdo que yo estaba de viaje en ese momento, pero yo dije, bueno, era para la película, yo también tuve compromiso de promoción con la peli, pero en ese momento me fui y dije, yo estoy fuera, pero pues voy a colaborar en que ellas estén ese día en el Estadio Azteca, ¿no? Uh-huh. Hablando con ellas y pidiéndoselos. Porque no creas que todas están, que se mueren de ganas de participar en estas cosas, sabiendo bien a bien un poco todo lo que está ahí atrás. Sí, claro. O sea, esta cosa que es medio obligada, nada más decir, bueno, ya denle sus medallas y ya quedamos, ¿no? Ya estamos, ¿no? Yo sí siento que hay una deuda ahí como del medio futbolístico, que uno de los principales responsables y quien debería de tener la responsabilidad de saldarlo, pues es la Femex Food. Entonces, por eso yo no recurrí en lo absoluto a la Femex Food, porque no había nada que ellos nos pudieran dar. O sea, ellos mismos, yo creo que a muchos de la Femex Food les cuentas la historia y ni siquiera la sabían. El Miquel. Bueno, por ejemplo, personajes de ese tipo que dices, bueno, pues es gente que, pues no sé bien, son más bien, digamos, movidas políticas porque están ocupando esos cargos. Exacto. Pero no es gente que realmente sea futbolera
y si lo es, menos aún estudiosa de la historia del fútbol. Pues ahí le va un saludo con la connotación que le va a dar el contexto de este No, podcast bueno. a la federación. Y, Pues sí. o sea, creo que también por La otro porra lado te es- saluda, como decían. La porra te saluda. Y una cosa bien importante, o sea, como que creo que también estas oportunidades que de repente los grandes corporativos, ¿no? Así como estas entidades superpoderosas del capitalismo, que les pones como historias, oportunidades de pechito, así se las dejas en el área para que puedan como pues, limpiar su nombre o corregir el camino Claro. o, ¿sabes? Como seguirse construyendo como marca o lo que son. Y no las toman. O sea, a mí me sorprende viniendo del marketing y habiendo participado en pues sí, o sea, campañas sobre fútbol con marcas internacionales, que esas oportunidades no se aprovechen. O sea, ya si no tuviste la iniciativa y tienes el absoluto desconocimiento, por la razón que sea, que te pongan ahí el pase filtrado a Sí, gol, sí. sin defensas. Sí. Yo Ya diría, nada no más mames, ya nada más, sí, el ya portero nada más caído. para el pase a la red, como dicen. Sí, ¿me sí, explico? sí, el portero caído así de que entras caminando a la portera, ¿no? La portería, yo creo que, chale, pues sí, o sea, por lo menos desde el marketing es una oportunidad perdida. Pero bueno. Pues es muy del fútbol mexicano también, pienso, ¿no? O sea, ya viéndolo por Sí. ese lado. Vaya, tienen los intereses, o sea, tienen la vista en otro lado, ¿me Sí, explico? sí, sí. Todavía hay mucha gente que está involucrada en el fútbol femenil y que ellas lo saben, las propias jugadoras, porque las jugadoras del Atlas hicieron ciertos comentarios de que en realidad hay una obligatoriedad ahorita de manejar la liga femenil. O sea, sigue siendo algo que no les hace felices a todos los directivos, ¿sí me explico? Uy, que me la entreguen a mí. Desde luego la gente, yo quiero creer que a los directivos de la liga, sí, sobre todo es una presidenta, ¿no? Ajá. Pero propiamente en el seno de los clubs, en muchas ocasiones es una imposición que en realidad les cuesta dinero más que otra cosa. Sí, sí, sí. Y ellos lo que quieren, evidentemente, pues es hacer mucho dinero. Entonces, esto sigue siendo una realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso mismo te digo que si eso es lo que sucede con las chicas que juegan actualmente, que aún así pues son como las representantes de los colores de sus equipos, lo que sea, que se les puede sacar algún beneficio o ver algún valor por ese lado, pues ¿qué va a suceder realmente con las pioneras, ¿no? O sea, como que... O sea, si les sale del pecho, digo, algunos sí lo ven como algo, te digo, como este compañero que es el que lleva la mercadotecnia en el Atlas, que sí vio ahí algo. Sí, vio algo. Vio una forma de inspirar a sus Sí, jugadoras, algo, ¿no? y entonces dijo, sí. vamos a hacerlo, y la verdad creo que fue afortunado. Después me dijo que íbamos a tratar de replicarlo con otros equipos, que él iba a hablar con la presidenta de la Fed. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Porque tampoco es algo que yo intencionalmente esté buscando, ¿me explico? Es Sí. decir, a mí me parece fabuloso que pueda existir esta posibilidad, ¿no? De que se esté viendo de esta manera, ¿no? Ajá. Así como describí que poco a poco vamos ahí mostrándolo a otros, también han habido otros foros insospechados para mí, ¿no? Ha llegado hasta Chenaló, en el corazón, digamos, como de las comunidades todavía Ajá. indígenas zapatistas, donde se vio en un cineclub. Todo ha sido de esta manera, ¿no? Y Sí. siento que hay posibilidad, porque la película tiene esas características, de que tenga una lectura fácil y que conecte con el público, con algo de él, con bastante. Y yo espero que así siga teniendo esa oportunidad. Pero no es algo que esté yo necesariamente buscando. Digo, yo mismo, pues nada, ya personalmente empiezas a enfocarte en otros proyectos, lo que sea, pero bueno, el acompañar la película creo que todavía será un recorrido que se irá dando paulatinamente, ¿no? Tengo aquí 2 puntos. Uno, yo la estaba viendo y de verdad tenía ganas de que este documental le picara la cresta a la gente en el poder, la gente adecuada. Y lo voy a decir de la forma que lo hubiera hecho papá, que le tocara los huevos a los directivos correspondientes. Y la otra es, dándole pie a Sari, para mí la experiencia del documental pues fue como muy personal, fue muy emotiva, fue muy de aficionada. Tengo un jefe, que fue mi jefe hablando de corporativos en La Corona, el Alex Pinto, el PX, le mando saludos, que a veces esperaba porque yo andaba de necia. Y me decía, carajo, Medina, se lo voy a explicar en fútbol porque solo usted así entiende.
Y me hacía como, este equipo es tu delantero, este es tu no sé qué de tal. Y me hacía metáforas de fútbol para que yo me dejara de pelar y entendiera, ¿no? Pero bueno, yo como que pues, sí entiendo el fútbol desde un lado como muy emocional y entendí el documental desde un lado muy emocional. Pero aquí está una mujer que lo vio desde la parte técnica, desde la parte de acervo, desde la parte de investigación. Entonces, pues ya es tu show. Sari. Sí, bueno, ya ahorita platicaste Se han ido un poco, resolviendo cosas. platicaste un poco acerca de precisamente poder tener como esta oportunidad en el Museo Objeto del Objeto. Y justamente una de mis primeras preguntas era ¿cómo fue que lograste encontrar todo este acervo? Porque entiendo que en el modo pues fueron más bien como estos objetos que pusiste en la exposición, por lo que estoy entendiendo, pero ¿cómo fue que lograste encontrar muchas de las fotos y los videos? Entiendo que había una persona en el documental que también les ayudó mucho porque está dentro del documental y que él precisamente pues estuvo con ellas todo el tiempo y contó muchísimo, pero era él quien tenía todo este archivo, estos videos donde tenemos a la Elena Schiavo, donde podemos ver a todas jugando, todos esos archivos, ¿cómo fue que los consiguieron? Y antes de dejarte contestar, sobre todo eso era una de las cosas que yo cuando lo estaba viendo me sorprendía mucho porque cuando estaba escribiendo en mi libro que dice Susana, yo hablé mucho acerca de, escribí mucho acerca de un acetato que me gustaba mucho de casa de mi abuela, que era haga gimnasia en su casa con Evelyn Lapuente. Evelyn Lapuente, exacto. Y habían, o sea, habían también videos en la televisión de esto, y un día platicando con un periodista que esperemos que lo esté escuchando, Álvaro Cueva, que trabaja en el Canal 22, le pregunté si él sabía dónde podía yo conseguir tal vez esas grabaciones. Me dijo, muchas de las grabaciones que habían de la televisión o de todo esto, los rollos, que yo no lo sabía, yo estoy más educada como historiadora en papelitos y fotos, pero no tanto en cuestiones de video, y me explicó que habían muchas cosas que se perdieron porque se reciclaban los rollos de cine. Igual y yo estoy mal, ¿no? Tú también como cineasta nos puedes decir mucho de tu experiencia en esos acervos, pero me decía que muchas cosas de la televisión del día a día se perdían porque se reciclaba el rollo y se regrababa en el rollo. Entonces que probablemente eso que yo estaba buscando y que no encontraba era porque ese rollo se había reciclado. Y ese día que estábamos viendo el documental, yo decía, ¿cómo lo logró? ¿cómo lo logró? O sea, yo veía los partidos y todo, yo decía, no lo puedo creer. O sea, yo veía estas imágenes donde se ve atiborrado el Estadio Azteca. Yo decía, qué tomas tan bonitas. ¿Cómo fue que lo logró? ¿Cómo la calidez también de la imagen? O sea, obviamente son preguntas que solo un historiador, yo creo, o alguien que se dedica a cosas de archivos se pregunta, ¿no? Y yo las veía y decía, qué cosa tan bella. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo lograste? No, y la verdad, digo, qué bueno que tocas este tema porque más son bien pocas veces me preguntan sobre ello cuando hablo de la película, porque es apasionante y obviamente esa pasión que a mí me despierta a nivel personal, pues creo que está reflejada en la película justamente porque todo se va tratando de un acopio y de una búsqueda exhaustiva, sí, ¿no? Yo tendría que decir que es algo que de verdad me obsesiona personalmente, o sea, es decir, he sido también coleccionista, un poco mi hermano también. Lo hemos usado mucho de ese acervo en nuestro trabajo de diseño. Tengo un taller que se llama Éramos Tantos con mi hermano, que una de las cosas que nos ha caracterizado es como este rescate histórico, digamos, como de la gráfica popular. Y entonces por ese lado también lo hemos aplicado, pero en los documentales que me ha tocado hacer, pues es como cuando viene esa gran prueba y esa gran oportunidad de ser todavía más exhaustivos respecto a una temática, ¿no? Y en este caso, pues fueron años realmente de acopio de imágenes y de materiales de video, que voy a tratar de sintetizar un poco, porque de verdad que es una larga historia. Esto que mencionas del modo, mira, el modo en realidad, incluso para la exposición de fútbol, uno de los grandes retos era que el modo tiene un acervo y es una gran colección, pero no tenía nada de fútbol. Tenía 10 cosas de fútbol, ¿sí me explico? Y todo lo que conseguimos en realidad fue un poquito de acá, un poquito de allá, coleccionistas, futbolistas. Fue meterse realmente, digamos, como en un mundo
extraño, fascinante, de personalidades extravagantes, aunque tú las ves y no pareciera, de Ajá. gente que se dedica a coleccionar cosas de fútbol. Y entonces, derivado de ahí, ¿qué te podría decir? Hubo como dos líneas, ¿no? Una, la clásica, para emprender un trabajo documental, la investigación hemerográfica, que en este caso tengo que aceptar, era sencilla en el sentido de que la historia en la que estas chicas estuvieron en los reflectores, digamos, como de la sociedad, fue de no más de 2 años y medio. Ujú. Entonces era fácil estudiarla, ¿sí Sí, me la explico? acotas. Estaba bien delimitado como el tiempo que teníamos que meternos nosotros a los diarios exhaustivamente a ver por dónde empezábamos a encontrar, digamos, esa base, ¿no? Eh, digamos, que nos diera justamente para después desarrollar la búsqueda de los materiales. Y además de todo, algo que sí es cierto, Manelich Quintero fue un periodista, el único hombre que sale en la película. Ujú. De verdad, él es curioso, porque en realidad yo sé que tratándose de una historia de mujeres, pues él incluso de pronto tomaba un papel que tal vez no le correspondía totalmente, ¿no? Como de el federativo o aquel que Sí. de alguna manera contribuyó a que ellas, ¿no? Quedaran ahí truncadas, pero eso es un poco injusto, porque en realidad es todo lo contrario. Gracias a Manelich existió la selección femenil mexicana, ¿no? O sea, en realidad él fue una pieza fundamental para que eso que resultó ser al principio una puntada de un compañero suyo que trabajaba en Italia, que dijo, oye, se está armando un mundialito en Italia. Ustedes ya que juegan allá en México, que tienen una liga, tráiganse una selección, porque Manelich era el único que estaba en ese momento cubriendo la fuente del fútbol femenil en México, que era una liga incipiente, que era la Liga del Club América. Él tampoco nos pasó material, él no tenía Yo mucho pensé material. que No. le había dado material. Pero evidentemente todas sus crónicas de la época en el Heraldo de México, que en aquel entonces era un periódico de vanguardia, vamos a decir. Sí. Era un periódico que tenía un perfil novedoso en aquel México, ¿no? Y que se encargaba de pronto, es el primer periódico a color, hacía, digamos, como esta cobertura de pronto de eventos donde los demás no podían el ojo, entregaba un premio anualmente que se llama el Heraldo, los premios del Heraldo de México, sacaban ahí el rostro del Heraldo. La chica del Heraldo. El rostro del Heraldo, ahí salió Castro. Lavero Castro, que también aparece ahí metiendo, bueno, Sí. pues Manelich fue fundamental por sus crónicas, porque sus crónicas día con día, sobre todo del Mundial de Italia, todo lo que significó, digamos, el traslado, los preparativos, la manera en que se armaba, porque él mismo tenía una doble función, era periodista y él ponía las noticias de la selección y de este equipo que se iba conformando en el periódico a la vista de toda la gente que quisiera leerlo, pero a la vez formaba parte de la organización del equipo, ¿me explico? Sí. Entonces fue como en esa doble función a Italia y él hacía unas bitácoras maravillosas en las que narraba con detalle cómo había sido el día a día en todos esos traslados a Italia que a mí me maravillaron. Era un viaje iniciático, era un viaje de 15 años auténticamente en el que cada una iba narrando un poco como las cosas que sucedían, que es materia realmente para hacer una historia de ficción. Bueno, retomarla para hacer una historia de ficción, ya sea en el cine o Sí, eso o que un decían libro. que salían a correr en el pueblo y Bueno, que la gente y salía, entrenaron con un equipo de seminaristas. Nosotros, Ajá. en el viaje a Italia que hicimos y que planteé, fuimos siguiendo la ruta de ellas. Llegar a Molfetta, que es en el sur, ¿no? Y tratar de encontrar vestigios de lo que había sido su estancia, ya que fue complicado, pero algunos de ellos aparecieron. Pero para no desviarme demasiado de la pregunta, yo me empecino, te digo, por esa obsesión que tengo, en buscar absolutamente, a partir de esos diarios, a partir de conocer a más a profundidad la historia, todas las, digamos, todo el material que pudiéramos hallar. Entonces hubo muchas fuentes, ¿no? A nivel fotográfico, tuve una situación con un personaje, con Juanito Valdés, que desafortunadamente, alias el Jubagol, que ya que falleció en el proceso de terminar la película. Él fue un dato que salió por medio de esta exposición que hicimos en el Modo, de que alguien dijo, pues hay un cuate que tiene un acervo muy grande fotográfico, pero era una personalidad impresionantemente difícil y nos hicimos amigos, ¿sabes? Y es algo que me pasa porque entonces desde ahí empezaba la labor del documental.
De verdad que fue alguien que literalmente me hizo la vida de cuadritos durante 3 años, más o menos, en el que él a final de cuentas, las fotografías más, digamos, más logradas de lo que era ya el Mundial del 71 en el Estadio Azteca, más profesionales, Sí. fueron las de su acervo, que en realidad él venía de una familia de fotógrafos de oficio, que antes lo que hacían era que ellos mismos se iban a los eventos, tomaban y luego se las vendían a los periódicos, ¿no? Bueno, a él le tocó heredar material, y él en el momento en el que estaba, era bastante caótico su archivo, y yo la primera llamada que tuve con él, le dije que andaba buscando material sobre este mundial, y él, que en realidad tenía una personalidad, digamos así como de sabelotodo, me dijo que no, que ese mundial había sido una tontería. O sea, vaya, me dijo algo que no era cierto, pero yo se lo tuve que aceptar cuando yo sabía que no era así, nada más para que no fuera un primer contacto, digamos, como fallido, desafortunado, sí. Que aún así lo fue. Pero bueno, no voy a hacer el cuento largo. Fue una insistencia con él y él empezó a descubrir en los negativos que tenía guardados en sobres y sobres y sobres y sobres rotulados, en cajas de huevo, ¿no? Ya sabes, amarradas así. Es que fue descubriendo Wow. material y material y material y material. Y luego de ahí, bueno, ya puedo escribir yo un pequeño cuento también de cómo fue esa relación tan tortuosa con él. Pero una parte salió de ahí. Otra parte salió, evidentemente, del archivo personal de las jugadoras, porque había algo realmente muy bello que antes se acostumbraba mucho a hacer, ¿no? Si no eran ellas o si no eran sus mamás, la familia misma, pues guardaban los recortes. Compraban los periódicos y guardaban los recortes o les hacían su álbum. Mis abuelos ¿cierto? hacían eso. ¿Te acuerdas que eso era muy de antes? Bueno. Y también los enmarcaban. Eso. Casi todas lo tenían. Casi todas. Ahí luego se notaba a quién le habían dedicado, como al principio, cuando empezó la liga, les hicieron su álbum, después ya no lo siguieron. A otras fue un poco más largo. Algunas las fotografiaron mucho y guardaban muchos álbumes realmente muy completos. Otras tenían periódicos, digamos, originales guardados en cajas. O sea, de ahí vino toda una labor también de selección de material, de registro, y también un poco como de ordenárselos, porque en general había algunas que estaba como esto muy desordenado, pero es parte de lo que disfruto mucho. De hecho, yo escaneé personalmente cada fotografía, que fueron miles. O sea, yo mismo porque yo sabía, entre esta dualidad de ser director y ser diseñador, porque también en la parte del diseño nos dedicamos a hacer mucho trabajo de gráficos para documentales de otros colegas, pues como que sabía a qué resolución las tenía que de pronto escanear, cuáles sí, cuáles no, y bueno, y de pronto de ahí salió muchísimo, ¿no? Y de ahí también parte un poco la curaduría, ¿no? De lo que va a ser. Totalmente. O sea, mientras estás escaneando ya estás acomodando la información. Y además es que también luego empiezas a ver secuencias, perdón que... Sí, o sea, justo, empiezas a ver cómo armar secuencias, ¿no? Sí. O qué cosas necesitas para hacer secuencias. Y luego ya la otra parte tiene que ver pues con material de archivo ya encontrado, por una parte específicamente en búsquedas que ya en la última parte del documental, o sea, el documental fue escalando, ¿no? Empezó por una sola persona que aquí la tienen enfrente hablando, o sea, era nada más yo y yo, el que la hacía con las jugadoras. Y después involucré a otro compañero para que empezáramos a levantar la carpeta de financiamiento. Después empezó a entrar, y al final entró otra entidad productora para poder hacer, digamos, como el último, algo que era indispensable para la película, que era el material televisivo. El material televisivo nosotros sabíamos dónde estaba, que estaba en el archivo de Televisa. Ellos transmitieron el Mundial en 1971 para el mundo entero. Yo ya había visto imágenes de la mayoría de los partidos, algunos no, porque, por ejemplo, el partido contra Italia era un poco difícil verlo, que terminó en bronca. Pero yo también, a partir de la investigación que habíamos hecho merográfica, el periódico en aquel entonces, pues nada, la televisión transmitía muy pocas horas al día. Empezaban las transmisiones a las 2, 3 de la tarde y había 4 canales. Te narraba todos los días lo que iba a pasar en la tele. Entonces buscando ahí, de pronto uno ubicaba las fechas realmente de muchas cosas que luego fue la petición, digamos, para Televisa. Y Televisa estaba en un momento de transición. Esa fue otra historia trágica, ya te digo, me extendería tanto. Pero yo empecé teniendo contacto con un cuate del archivo de Televisa
trabajador de muchos años que me conectó Juanito Valdés, el que referí de las fotos, con el cual también fue una relación tortuosa y terminé dando un anticipo de dinero. Trabajando a la vieja usanza, lo tengo que confesar, muchos de los documentalistas de antes no me dejarán mentir, que por ahí se entraban a las catacumbas, por ahí se entraban a los archivos, ¿sí me explico? Pasando una feria. Pasando una feria, exactamente, Sí. ¿no? Y ellos en realidad sabían perfectamente dónde estaba ubicado todo. Ya después las licitaciones son otra cosa. Así empezó mi búsqueda. El asunto está en que de pronto se nos vino encima esta situación extraña, ¿no? Que empezó en 2020 y además de todo, además de la cuestión que era un personaje que era mayor, digamos que ya era adulto mayor y no podía ir al archivo, se empezó a trabar todo. Y mi dinero, que la verdad fue pedido prestado porque también era mucho dinero, pues se quedó en el limbo. O sea, no hubo ningún resultado de eso. Y a Televisa viene, digamos, una venta o una autoventa, no sé cómo llamarla, pero cambió de administración, cambió de políticas, cambió de todo. Y de la noche a la mañana Televisa, que también era, por otro lado, accesible cuando uno entraba con una cartita a pedir material, pues se blindó y dijo, no le vuelvo a prestar material a nadie más. Ay, Dios mío santo. Entonces, la película tenía que tener ese material sí o sí. Claro. Y a veces uno no sabe por dónde entran, digamos, como los caminos, pero entró otra entidad productora con la cual habíamos estado haciendo un proyecto como diseñadores, en el cual estaba involucrado el archivo de Televisa y se mostraba un poquito de ese mundial, un poquitito, porque era una serie documental sobre la América, que está en Netflix. Y por ahí vino la conexión de decir, y cuando este productor, Pepe Nasif, vio el contenido, dijo, yo te voy a ayudar, pero yo quiero entrarle a la película. Y entonces, en ese momento, todo se hizo grande. ¿Sí me explicó? O sea, claro. y los alcances de la película fueron otros. Es decir, entramos, Televisa dio el archivo, pero por esa razón también, digamos que se hicieron alianzas que hacen que ahorita la película pues esté en la plataforma, ¿me explico? O sea, es decir, pero yo sabía que sin eso la película no iba, o sea, iba a estar coja totalmente, ¿me explico? Y lo busqué 3 años. Esa es parte también de lo fascinante del documental. Pero por lo cual yo ahorita de pronto digo que mi próximo documental quisiera que no hubiera tanto material de archivo, tal vez. O sea, ya, porque se sufre muchísimo también, ¿no? Cuando no lo tienes a la vista, ¿no? Porque sabes que lo has visto, lo quieres, lo tienes y de pronto no se concreta. Fueron años, así que bueno, pues ahí conté un poco de todos los digamos, como las fuentes que consultamos y que participan en la, ¿no? Que son más o menos como, habíamos hecho una cuenta, digo, más o menos como en cuanto a material de archivo que aparece en la película, pues serán como entre material como 600, 800 entradas de material de archivo, ¿no? Pero dentro de un universo de cosas que descartamos. ¿Tú dirías que la labor de un cineasta documentalista es calificar archivo? Más que, o sea, porque la historia te encuentra Pues, y lo demás es como ir a encontrar archivo. Pues no, porque en realidad, si fuera de esa manera, tal vez te encontrarías con que la película es incapaz de transmitir, ¿no? Sí. Y no todos los documentales tienen archivo involucrado, ¿sí me explico? O sea, es decir... Pero suena que casi toda tu labor que se fue, te lo pregunto porque a mí me suena que mientras Sí. estabas buscando el archivo estabas armando el documental. Claro, y estás en realidad entendiendo cómo diseñar secuencias, ¿no? Porque hay Sí. muchas secuencias en el docu que estaban pensadas a priori. De hecho, muchas de las que hacen, digamos, de pronto transiciones, ¿no? El avión mismo, las tomas de las nubes y todo eso, el título de la película, todo era previo. Y todo lo buscamos hacer de una manera, de esa manera, ¿no? Sí. Las sesiones que hicimos con ellas antes de 2020, que fueron muy afortunadas en el Deportivo Los Galeana, que son esas tomas de la cancha de tierra, que era mucho más amplio todo el seguimiento que hicimos con ellas. Yo quise recrear ahí, dentro de la apuesta que tenía en ese momento, pues una entrada de Copa del Mundo en las canchas estas de tierra, con ellas en este momento, con todo lo que eso representaba y significaba. Pero ese tipo de ejercicios los hago mucho en el documental para, digamos, como recurrir a la memoria. No crean que ellas, a pesar de que hablan de los partidos con mucha lucidez,
no creas que todas los tenían así tan claro, incluso de cuánto habían quedado los marcadores y todo. Todo fue un ejercicio de eso, Desenterrar. de estimular la memoria en cada quien, y para ello fue indispensable la música. La música, que justamente yo mucho de la cuestión de musicalizar con canciones italianas, y que de hecho la compositora de la banda sonora sea italiana, Camila Uboldi, tenía que ver con este asunto de que Italia estaba tan presente en el imaginario de ellas porque era el lugar donde se había gestado el fútbol femenil y donde ellas habían quedado marcadas para siempre, me explico, como experiencia iniciática. Entonces, a la pregunta de si realmente es eso, creo que una de las partes más, para mí, divertidas de hacer películas de estas características sí es revisar y calificar archivo, pero no, evidentemente, pues no es nada más eso, ¿no? O sea, hay muchísimo de cómo irlas construyendo, de cómo irlas narrando, porque esta película, por ejemplo, tiene una suerte como de... Al final quedó así porque realmente también estaba la necesidad de hacer una película que tuviera esa lectura, digamos, como para un público más amplio, que va describiendo, digamos, de pronto estos subes y bajas, Sí. desde que te arrancas, y va mucho a partir justamente como de esta cuestión de combinación entre la música y la utilización del archivo, pero con esos propósitos, ¿no? O sea, haz de cuenta, se me ocurre esta escena, digamos, donde viene Italia, México-Italia, la bronca del Azteca. Pues yo tomé ahí unas decisiones que son realmente, digamos, como narrativas de conjuntar elementos, pues que te hacen ver ahí que hay como una intención y una manipulación, digamos, como de los elementos con la intención de transmitir, ¿no? Sí. Al final de cuentas eso es el cine, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pero sí es muy disfrutable toda la cuestión del archivo, desde luego. Y justo hablando del archivo, también yo alcancé a ver, porque me quedé obviamente hasta el mero final, hasta que terminan los créditos y me fijo. Yo ya estaba afuera tomando vino. Claro, eso también Pero es... sí pude ver que tuviste como algunos historiadores, por lo que yo entendí o vi, o una asesoría como histórica o algo así. Pues mira, la verdad es que no, ¿no? O sea, digo, no quiero ponerme, digamos, como en decir, no, pues, es que es una de las cosas que yo más me involucro, ¿sí me explico? En este caso realmente no hacía falta que hubiera como asesores en ese sentido, pero sí hubo, por ejemplo, Giovanni Di Salvo, que es un historiador del fútbol italiano, muy clavado. Él me hizo el favor de hacer la antesala con Elena Schiavo. Ah, porque yo vi como historiadores. Okay. La verdad, ¿sí me explico? O sea, fue una cuestión en la cual, por diferentes conexiones, porque yo tenía originalmente la idea de ir a varios países, aparte de Italia. Quería ir a Argentina, quería ir a Dinamarca, o sea, los tres equipos con los que había jugado México, ¿no? También. Pero después, cuando empiezas ya a levantar material, te vas dando cuenta de que en realidad por dónde se va centrando la historia, y que eso empieza a ser algo que teníamos los recursos, pero nos iba a limitar en la cuestión del archivo, que a final de cuentas termina siendo también una cuestión cara, ¿no? Entonces, por esas conexiones con una exportera argentina, Lucila Sandoval Luqui, que tiene también un proyecto como de rescate del fútbol argentino, ella me conectó a Giovanni, y Giovanni, yo hablé con él y le dije, oye, yo tengo mucha intención de hacer esto con Elena, y él me ayudó a eso. Y luego hubo lo que se acostumbra ahora mucho, que es como productora de acervo, o productora, digamos, como de archivo, que fue Aida Bautista, que en realidad, pues ella nos ayudó a encontrar algunas cosas complementarias, pero sobre todo hacen una labor muy compleja de gestión de derechos de todo el material que teníamos. Porque también para poder estar ya en el mundo y poderse ver así, pues todo esto que les conté, que salió de todos lados, tiene que estar licitado, ¿no? Tiene que tener licencia. Y es una labor también bien complicada, que hoy se utiliza mucho en los documentales y en las series que se ven en las plataformas, ¿no? Así que esos fueron, digamos, como las personas de las cuales yo me apoyé. Okay. Pero pues te digo que en cierta medida una de las cosas que más me han fascinado es justamente clavarme en la historia del fútbol, ¿no? Entonces por ese lado pues, yo tenía la historia y me la sé de cabo a rabo, ¿no? Y
Ya como última pregunta y precisamente retomando un poco tu experiencia con este historiador del fútbol italiano. Femenil. O sea, imagínatelo. Específico, ¿no? Así es como esos doctores que se especializan en el lóbulo izquierdo. Pues es que así son los historiadores, ¿Sí? experto en las fiestas del Chalchiquihuiti del pueblo originario de no sé qué, con la iglesia barroca del 1821, ¿no? O sea, Así tiene que ser. así somos los historiadores, ¿no? ¿Qué tan importante consideras que fue para ti el papel de la historia oral? Porque evidentemente hay muchísimo trabajo de entrevistas y eso es para mí, también el documental para mí fue una pieza de historia oral magnífica de la historia del fútbol femenil y todas las entrevistas que se hicieron y también estos encuentros que creo que hiciste entre las mismas jugadoras. Ya sé, mi referencia está pésima, no, me van a regañar mis maestros historiadores, pero estos encuentros que también generaste entre ellas, que yo no sé si tenían todavía ese contacto o si tú también lo generaste activamente, creo que justo fue para despertar todavía muchísimo más esta memoria que la buenísima Olivia Benson en La Ley y el Orden lo genera también en las víctimas para que recuerden cosas. Y creo que también estos encuentros en sinergia se hicieron para poder tener un testimonio de historia oral mucho más rico. ¿Crees que fue importante? ¿O fue más importante tu investigación documental y los videos? ¿O todo en conjunto? No, definitivamente todo en conjunto, porque te digo, realmente creo que aún con toda la labor, digamos, exhaustiva de archivo, lo más que se pudo encontrar, lo más, ¿no? O sea, que siempre tiramos a tratar de encontrar todo lo posible. Yo, de todas maneras, a Televisa le pedí una lista muchísimo más amplia de contenidos que sabía que habían existido, que hubieran sido fascinantes. Hicieron anuncios de televisión para marcas, ¿no? Para los refrescos, ¿no? Para Nescafé, para Peñafiel, para no sé cuántos, que yo moría de ganas de poder verlos, ¿no? O sea, y eran una joya, pero desafortunadamente no logramos tenerlos, pero creo que realmente la fortaleza y la profundidad de un documental, aun cuando tenga una forma en la cual se involucre mucho el archivo o la investigación, lo fundamental realmente para que tenga ese tono de verdad que logre como entrar en el espectador es la relación humana que haces con los personajes. Sí. Y yo en realidad en eso es, a final de cuentas, en lo que más creo. Y creo que es de las cosas que de alguna manera más me preocupan cuando empiezo una historia. Si tú realmente no tienes una lejanía con la gente que vas a retratar, que van a ser, digamos, como los personajes, los protagonistas de tus historias, pues creo que desde ahí ya hay un desencuentro que se va a notar, digamos, va a hacer que la película realmente tenga otro nivel, digamos, como de profundidad o de comunicación con el espectador. Y entonces, la verdad es que yo, en esta historia concretamente, fue una fortuna muy grande saber, desde la primera vez que contacté a la primera, que fue Alicia Vargas, saber que ellas habían mantenido como grupo y como equipo a lo largo de 50 años, que de alguna manera se cuenta un poquito al final, ¿sí me explico? El saber que ellas en realidad esta labor como de equipo y rescatar también lo que eso significa a nivel humano en tu vida, o sea, el que ellas hayan podido llevar estos 50 años compartiendo esta historia que con penurias y con alegrías la compartieron, o sea, hizo que fuera sencillo pues de ahí tener acceso a todas las demás. Porque ellas en realidad hasta y hasta la fecha van a tener su reunión en agosto, que más o menos está marcada por la fecha en la cual jugaron el primer partido del Mundial del 71 contra Argentina, que fue un 15 de agosto del 71. Y bueno, ellas hacían comidas o celebraciones anuales a lo largo de los últimos años, de tal manera que entre ellas había mucha unión. Pero yo la verdad les agradezco a ellas. Digo, la película es para ellas, son ellas. Y no quiero por ese lado, ¿no? O sea, decir cosas nada más para dar a entender de que sí. Era absolutamente todo pensando en ellas. En el sentido de que yo creo que ellas merecían que hubiera un testimonio de estas características. Y por eso también lo luchamos mucho. Trabajamos juntos mucho tiempo. Yo de pronto ya
no sabía qué hacer porque a veces me moría de la pena diciéndoles siempre y dándoles largas de que ahora sí nos van a dar el apoyo, no, ahora sí nos van a dar el apoyo, porque batallamos mucho para tener un financiamiento, ¿no? Por medio de los mecanismos, de las instancias que se utilizan para producir cine en México, las habituales, ¿no? El Eficine en este caso, pues nos lo rebotaron 3 veces y a la cuarta fue la buena, ¿sí me explico? Y ellas se mantuvieron ahí expectantes y siempre dispuestas a trabajar y con la ilusión de que fuera en algún momento pues lo que terminó siendo, ¿no? Que fuera una película. Y creo que en realidad eso es lo que hace. Y entonces, volviendo a eso, toda la comunicación que existió, digamos, de la historia relatada fue muy importante. Pero te digo que en este caso también la fortuna fue estos diarios como tan íntimos que contaba Manelich en las hojas del Heraldo, porque había muchas de esas cosas que en realidad yo era el que le preguntaba a ellas cosas que de pronto ya no se acordaban. Y después se acordaban, se quedaban pensando y llegaban al otro día y decían, oye, ya estuve pensando en lo que me dijiste. Y entonces creo que es un ejercicio que era maravilloso. Y creo que, e insisto, ahí la música fue fundamental. O sea, en las crónicas de Manelich, él contaba que iban en un autobús, haz de cuenta, en Italia para ir a un partido determinado, para ir a los entrenamientos, y el chofer ponía música, ¿no? La radio, ¿no? Y sonaban ciertas canciones, y él escribía qué canciones eran, ¿no? Que de todas maneras muchas de ellas pues son canciones muy conocidas, ¿no? Italianas que luego se tradujeron al español montones de veces, porque saben que los italianos, ¿no? Ya sabes cuántas canciones tan famosas, digamos, del pop en español, pues en realidad son italianas. Y esta parte que también me gusta mucho, la verdad, ¿no? De la música y también como la del rescate musical, me dio pauta para entender que por ahí yo iba a buscar no solamente la musicalización de la película, sino para trabajar con ellas. Se las ponías y se acordaban. Se las ponía antes de las entrevistas. Pero llegabas y en lo que estaban preparábamos platicando... todo, porque desafortunadamente, para mí la manera ideal de hacer un documental sería casi que yo mismo hiciera todo. Y estar platicando aquí como ahorita nosotros. Sí. Porque yo sí siento que ese tono de intimidad que se logra en esas conversaciones está muy difícil a veces lograrlo cuando ya está la cámara y aunque sea un equipo muy pequeño, de todas maneras es difícil, pero se iba dando, ¿no? Se va dando y también son de las cosas que vas dominando un poco con la experiencia, cómo se va montando primero y cómo en realidad son todas sesiones de pláticas primero, informales con ellas, vas diciendo qué quieres. Yo a veces siento que trabajo un poco con los personajes de documental, un poco como se trabaja con los actores. Que hay como mucho diálogo de entender qué vamos a hacer y de qué estamos hablando y quién es el personaje, aunque el personaje sea ellas mismas. Pero tú bien sabes que en el mundo del fútbol, y algunas de ellas lo tienen muy también arraigado, aunque sean mujeres y no hayan sido, digamos, futbolistas mediáticas en su momento, a eso es a lo que me refiero, o sea, que en realidad no les tocó tampoco vivir entre gente que las entrevista, pero algunas de ellas sí son, digamos, fueron más mediáticas, ¿no? Como Alicia. Y tienen estas como muletillas del futbolista. Ya sabes, el 100%, ¿no? Vamos a seguir trabajando. Respetamos al contrincante. Exacto, sí. El orgullo de vestir la camiseta verde, todas esas cosas que yo no quería en la película. Sí. Que dije, mira, ¿sabes qué? O sea, esto yo no quiero que la película vaya por este lado, ¿no? Yo realmente quiero que platiquemos, ¿no? O sea, que platiquemos así, como ellas de pronto me contaban las cosas cuando no había cámara de por medio y por teléfono, que de pronto sacaban eso y dices, ¿cómo lograr eso, no? Siempre es algo complicado. Entonces yo recurrí mucho a la música previa, a algunas canciones que ellas no habían oído en mucho tiempo y de pronto decían, ¿cómo no? Yo me acuerdo de esta canción y a partir de ahí, cuando ya estaba preparado todo le ponía set, rec. Entonces decían, ok, estamos... No, pero así empezábamos y terminábamos también con una canción. Wow. Y yo siento que esto, la verdad, en las sesiones ayudó muchísimo a que se dieran unas dinámicas ahí de mucha verdad. Y te lo digo porque la verdad es que yo, sinceramente, desde que hacía las entrevistas, pues había momentos en los que se me hacía un nudo en la garganta absoluto. Sí. Y porque sientes y sabes en ese momento lo que estás capturando, ¿no? Y con esto, ya para pasarle el balón de vuelta a la buenísima Susana, nada más quiero decir 2 cosas. La primera es, a mí hay muchísimas
testimonios orales dentro del documental, pero creo que el que más se me hace bonito y enternecedor es cuando te están contando el del osito de peluche. Que Claro, las danesas llegan con el osote, ya Ellas súper tenían así un osito de producido. peluche que era como la mascota, Exacto. amuleto de la buena suerte del equipo. Y las danesas de burla llegan con uno gigante. Sí, porque yo creo que es eso, ¿no? Sí fue un poco burla, ¿no? Sí, Pues yo sí ¿Cómo lo se- leí en el documental. Yo también, no sé si, Ajá. pero lo que se me hace muy bonito y que me encantó que lo pudieras retratar fue que voltea y le dice, "Ah, no nos vamos a dejar pues humillar por ese oso, ¿no? Tú y yo Sí. estamos aquí juntos, ¿no?" Y bueno, yo soy una fanática Sí. de los peluches, entonces me gustó muchísimo ese testimonio. Y mi última pregunta, ya para pasar el balón a la buena Susana, es, así como tú te preparabas con ellas, ¿cómo fue la manía y la preparación que tuvo el historiador con Schiavo? Porque supongo que sí fue diferente, ¿no? Y no sé si fue igual o cómo fue. O sea, porque también ella se abrió muy bien. Ah, no, pero bueno, yo creo que ahí no está entendido bien. Yo Ajá. entrevisté a Elena. Ah, ok. Es que yo había entendido no. que había sido No, el historiador que él- la había preparado. Él algo la así. acercó. Él me Ok. hizo la antesala, yo Ajá. le dije por medio de él, le dije, oye, bueno, primero me dio su teléfono, Ok. ¿vale? Ajá. Pero le dije, oye, por favor, ¿le puedes tú mencionar? Yo ya le había contado del proyecto a Giovanni y le dije, oye, pues yo quiero ir a entrevistar a Elena, Ujú. pero tú le puedes contar de antemano para que se vea que existe como la seriedad, ¿no? Porque él ya tenía... Imagínate que te hablo mexicano así de... Sí, no, y que sí pasó. Digo, ahorita les Sí, quiero contar sí. un poquitito de eso, que en realidad también en eso soy bastante, digamos, obsesivo. Y estuve yo persiguiendo a Elena mucho tiempo, ¿no? Ok. O sea, Giovanni ya me dijo, ¿sabes qué? Sí, está dispuesta a participar en la película. Y dije, güey, maravilloso. Pero es el clásico de que me dijo sí, pero no cuándo, ¿me explico? Y de ahí yo también iba viendo cómo iban nuestras filmaciones y estábamos calculando cierta época del año que fuimos, que fue hace 2 ya, en el 2022, de cuándo íbamos a poder hacer ese viaje, que ya originalmente no teníamos el dinero para ir, después nos dieron el apoyo vía el Eficine, afortunadamente, entonces ya dijimos, podemos hacer lo que desea, lo que sí está planeado, y esa era prioridad. Y yo empecé a buscar mucho a Elena, a escribirle, ella me decía, sí, vamos viendo. Y después se volvió una cosa como de, pues muy como a la antigua, ¿no? Que nos citábamos para hacer llamadas telefónicas un domingo, haz de cuenta, ¿no? De que llamémonos por teléfono, y yo tenía que tener una traductora, obviamente, Claro. para poder hablar fluidamente de las cosas. Hubo una amiga, Eva, que nos ayudó con esa labor, y tuvimos ahí unas pláticas como tal para poder cerrar el acuerdo de vamos a ir en tal época a grabar contigo. Ahora, ¿cómo logramos filmar a Elena siendo que yo entiendo mucho el italiano, pero no lo hablo fluidamente, Ujú. y ella cero el español? Y ¿cómo logramos comunicarnos en esas cosas maravillosas que se dan de pronto como en el momento en el que contactas con alguien y con la necesidad de poder hacer algo así? Yo te voy a ser sincero, cuando ya terminamos aceptando, que Elena nos dijo, sí, vengan y todo este rollo, Elena vive en Udine, que es una ciudad que está al norte de Italia, ya muy cercana con Croacia. Ok. Y ella fue ahí un personaje de la comunidad, no tanto por ser futbolista, sino porque fue la encargada de la oficina, digamos, como de registro civil de la ciudad durante años y años. Así que Wow. ella registró todos los nacimientos, todos los divorcios, todas las muertes. O sea, ella era la encargada y todos la conocen. Por esa razón también dicen, y además fue futbolista. Y entonces ella misma creo que se encargó también con amigos que la quieren y que la ayudan a crear un poco como de ruido mediático de que iban a ir unos mexicanos a filmarla. Entonces salimos hasta en el periódico en Udine, Wow. o sea, un Increíble. reportaje, y salió en la tele, me lo pasó ella sin ningún problema. Hubo un programa de la televisión local, de la televisión friulana, esa región le dicen el Friuli, Ajá. en el cual, pues bueno, retomaban un poco su vida. Fue como un programa largo en el que aprovechaban para recapitular sobre Elena, la futbolista, y entonces empezaban diciendo,
2 cosas, ¿no? Yo le mandé un videíto con testimonio de las mexicanas un día que fuimos a desayunar, saludándola. Se lo mandé a Elena y bueno, lo pusieron en el programa de televisión. Wow. Y luego dijo, la verdad, dijo, es que había un mexicano que ya me tenía hasta el copete porque decía que quería venir a filmar y que quería venir a filmar y quería venir a filmar. Digo, ella es bastante de humor así también. Pues imagínensela cómo es, digamos. Es como Sí, se ve. de que estaba yo atosigándola hasta que ya dijo que sí. Pero a mí me causó mucha risa porque en realidad sí era algo que yo quería para la película y que me parecía que era indispensable. Sí. Y que costó trabajo. Ya te digo, ella desde el principio nos dijo sí. La cosa es que luego, pues no sé. Y también había algo muy, 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 muy importante en esto que también me conmovía un poco, ¿no? Cuando yo le decía que lo que quería era grabar aspectos como cotidianos de ella, porque es lo que yo había hecho con las jugadoras mexicanas, con una intención, con una gran intención, porque quería que se quedara muy claro cómo esos personajes de ahora que tú podrías encontrarlos en cualquier lado, ¿no? Sí. En una cotidianidad así, fueron esas grandes mujeres y esas grandes figuras, pero también jugar intencionalmente con este prejuicio del rol de que la señora está en la cocina, eso que empiezan ellas hablando, ellas mismas lo exhiben en la película, ¿me explico? Y yo quería que hiciéramos lo mismo con Elena. Y Elena, ahí sí le entraba esta reacción de que, bueno, van a venir los mexicanos, voy a ver cómo vivo todo esto, y lo hablamos. Lo hablamos sin que uno hablara el idioma y otro, pero lo hablamos claramente ese día que empezamos a filmar. Nos metimos atrás de su casa, que tenía muchas gallinas, bueno, ahí se ve un poquito en la película, y me dijo claramente, ¿sabes qué? Te voy a dejar entrar, pero... Y me dijo toda su sensación y todo su sentimiento con una, digamos, honestidad, que a mí yo sigo viviendo agradecido con ella, tengo comunicación con ella todavía, porque de verdad fue un gesto muy grande habernos abierto la puerta de su casa y haber podido filmar estas escenas que para mí eso era la joya de la corona de la película. Sí. De pronto mis compañeros de filmación no comprendían cómo yo me ponía tan feliz cuando lograba convencer a Silvia de que se metiera a la cama temprano a grabar cómo se despierta, y lo hicimos, ¿sí me explico? O sea, esas cosas a mí me gustan mucho, poder llegar a tener esa confianza de los personajes para poder hacerlo, ¿no? Sin duda. Y eso fue lo que pasó con Elena. Entonces, fuimos nosotros los que grabamos a Elena. Qué increíble. Pues es un gran documental. Voy a cerrar la entrevista porque ya llegamos casi No, de hecho sí, no, ya. Pero es un gran documental. Fue una labor, ahora que lo cuentas, como increíble. A mí me conmovió profundamente. Está en ViX. Está en ViX, y eso es importante. A todos que vayan a verlo a ViX. Como lo dije al principio, y yo lo tenía aquí anotado para decirlo al final, es una historia que sí, es sobre mujeres, es sobre la lucha feminista, pero en realidad es una historia de fútbol. Es lo que es primero. Es una historia de deporte y es una historia sobre la historia de tu país, y sobre pues, una historia de injusticia. Desde luego, y una historia humana, ya para también... humana en el sentido de que están esos claroscuros de la vida que normalmente, ¿no? Sí. A todos nos toca... experimentar. A mí había algo en la historia de ellas que siempre hasta la fecha me causa, digamos, como es donde de pronto fijo muchas de mis reflexiones. ¿Cómo se vive cuando a los 14, 15 años encuentras esa cima y después viene esa larga pendiente, digamos, aparentemente en el otro sentido, ¿no? En declive. Por eso me da muchísimo gusto que ellas ahorita, en este momento de su vida, porque me consta, estén experimentando algunas satisfacciones y algunas alegrías a raíz de la película. Nada, qué ganas de agradecerles, de conocerlas y agradecerles. Sí. A ustedes también por venir. Gracias por hacer el documental. Gracias por esta entrevista no, tan acá. A ti. Pueden seguir todas las cosas que hace Sari en @historiachiquita, su libro, su podcast, su trabajo como historiadora, sus penas y quejas como historiadora. También. Y de cómo se siente cuando abre el archivo y se prende muchísimo con todo lo que le pasan con sus historias de historiadora. Y pues eso es todo.
Gracias, Manuel. Gracias, por muchas venir. gracias, Gracias. de verdad. Qué honor. Muchas gracias. Qué chido. Mezclas abruptas con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña, de preferencia 5 estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca @mezclasabruptas o @SuzyRain, SUZY, Rain de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas abruptas con Susana Medina.